Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Jesús se pararon con aire entristecido. Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser Él quien liberaría a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Este Evangelio, según San Lucas, capítulo 14, nos relata el momento en el que estos dos discípulos que viven en Emaús vuelven apesadumbrados, llenos de tristeza desde Jerusalén, de algún modo huyendo para que nadie les reconociera como discípulos de Jesús, huyendo pues de los fariseos, de todas aquellas revueltas que ocurrían en aquel entonces. Cuando era pequeño se contaba una anécdota del sacerdote de mi colegio. Se decía de él, se ve que porque él lo contaría en algún momento, aunque yo nunca se lo escuché de sus labios, que siendo él pequeño, pues él vivía en Melilla con su familia. Y entonces, bueno, pues él solía jugar en la calle, pues como pues hacen todo, o hacían todos los niños. Ahora juegan a la Play en casa, ¿no? Pero en aquel entonces no había Play
y bueno, pues jugaban en la calle pues a lo que fuese, ¿no? Pues con la peonza, a la rayuela o con la pelota, ¿no? Seguramente a la pelota. Y entonces, bueno, no tenían más preocupaciones ni más problemas que, bueno, pues que jugar, ¿no? Y contaba que él tenía pues un amigo musulmán, muy amigo suyo. Y bueno, como eran niños, pues jugaban y eran súper amigos, ¿no? Y entonces un día él le dijo a su amigo, me tengo que ir. Y este amigo musulmán pues le dijo, bueno, ¿y a dónde te vas? Y entonces pues él le contestó, es que ya voy siendo mayor y tengo que ir a rezar con mi padre, porque voy a hacer la primera comunión. Entonces, pues ahí tengo que prepararme, ¿no? Y entonces este amigo musulmán dijo, pero bueno, ¿y eso de la primera comunión qué es? Y entonces le dijo este niño que pues luego fue sacerdote, le dijo, la primera comunión es que voy a recibir el cuerpo de Dios. Me voy a alimentar con el cuerpo de Dios, la Eucaristía, voy a recibir a Dios. Y el niño musulmán estaba asombrado. ¿Cómo? ¿Que tenéis a Dios y os alimentáis con Él? Y el otro, sí, claro, yo lo voy a recibir por primera vez, pero Él está en el sagrario de nuestra iglesia. Y contaba que este niño musulmán, sin ninguna malicia, le contestó, ¿y cómo puede ser eso? ¿No? Porque si es así, ¿cómo es que no estáis siempre con Él? Y bueno, pues este sacerdote ya muy mayor lo recordaba y se ve que lo contaba porque se le quedó grabado en el corazón. Es paradójico, ¿no? Es asombroso. Somos nosotros los cristianos, Jesús, herederos del gozo de la resurrección. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo y Cristo permanece en la Eucaristía. Y eso es la alegría de la salvación. Ya no tiene la última palabra la muerte porque Cristo la ha vencido. Ya no tiene la última palabra el dolor porque Cristo lo ha inundado con su amor. Ya no tiene la última palabra mi pecado porque Cristo lo ha redimido. No me define el pecado, me define que soy hijo de Dios. Eso es de una alegría. Y hay veces, reflexionaba este sacerdote, que claro, pues este joven amigo musulmán, este niño musulmán, le decía, ¿cómo es que no estáis siempre con él? ¿Y cómo es que no estáis siempre alegres? ¿Y cómo es que uno puede aburrirse de ser cristiano ante algo tan grande? ¿Y cómo es que el Evangelio no me dice nada? ¿Y dónde quedó nuestra vocación de ser testigos de la resurrección? Ante una alegría tan grande, ¿dónde quedó pues mi papel de anunciar en una alegría tan grande? Algo tan grande para todo el mundo. Decía un escritor, León Bloy, que la única manera de vencer la tristeza es dejar de amarla. Y fijaos que lo que es la tristeza, la autocompasión, la melancolía, hay una canción de Amaral precisamente que dice algo dice la melancolía es un licor bien caro, ¿no? Pero que de alguna manera crea vicio. Muchas veces como que nos quedamos ahí. ¿Cómo puede ser que siendo testigos de la resurrección, de esta alegría tan grande, a veces estamos aferrados a las cosas tristes, a nuestro cansancio, al pesimismo? Y bueno, es así, a veces estamos como decaídos. ¿Cómo puede ser que ese decaimiento supere la alegría tan grande de la resurrección? De la cual tenemos una convicción inmensa. Hemos escuchado el Evangelio de dos seguidores de Jesús, dos seguidores tuyos, Señor, que no sabemos cuánto tiempo, pero podemos imaginar
que durante mucho tiempo te siguieron, porque conocían perfectamente a los apóstoles. Es más, conocían dónde estaban escondidos en Jerusalén. Debían de ser discípulos pues, muy cercanos a ti. Y estaban volviendo. Eran aventajados y ya se estaban yendo. No sabemos nada de ellos, pero bueno, sí sabemos que no vivían muy lejos de Jerusalén, a unos 11 kilómetros, 9 estadios, dicen, una ciudad cercana, un paseo en realidad, un paseo en una tarde, y estarían volviendo agotados, pues a lo mejor físicamente, pero desde luego anímicamente, como hundidos. Para ellos, de algún modo, después de tu muerte era como el final de lo que parecía una vida prometedora. Tenían como una gran decepción. Y a veces, Señor, yo vivo así, como decepcionado por la vida, como agotado porque las cosas no salen como yo quiero, porque la vida a veces se me vuelve cuesta arriba, porque me gustaría sacar adelante cosas que luego no consigo, por lo que sea, ¿no? Y en ello se ve la sensación pues, de todo seguidor de Cristo, porque nadie esperaba la resurrección. En ello se ve como pues ese agotamiento, como todo ha acabado. Aquellas tardes pletóricas, ¿no? de estar escuchando al Señor, pues ha acabado. Aquella, ¿no? pues el tener el corazón encendido ante la presencia de Jesús, pues parece que ha acabado, ¿no? Y bueno, pues todo, además como, bueno, pues ha muerto de mala manera, no comprendían nada, ¿cómo puede ser? Si hace una semana lo estaban aclamando, y la tristeza que ellos vivían podía ser estremecedora, ¿no? De una incertidumbre como cuando, bueno, pues como cuando comienza una guerra, ¿no? Dice, bueno, es que comienza la debacle. Y además es que en Jerusalén las cosas estaban muy movidas. Nada más morir Jesús, pues había, bueno, pues ciertas revueltas, los apóstoles encerrados. Entonces, de repente, en ese camino, con esa actitud que llevaban ellos, con esa tristeza en definitiva que les estaba hundiendo, se les acerca un caminante misterioso. El Evangelio lo dice clarísimo, Jesús. Pero ellos no podían reconocerle. No podían reconocer a Jesús. Y no podían reconocerle porque la tristeza, la desconfianza, la desesperanza hace que en nuestra vida no veamos la acción de Dios. Nos ciega de tal manera que somos incapaces de vivir, experimentar y contemplar la alegría de que Cristo, que vive resucitado, está a nuestro lado. La tristeza es aliada del enemigo. El enemigo infunde tristeza en las almas, desconfianza, para desorientar, para hacer desesperar a las personas. Por eso no podían ver a Jesús. María Magdalena vio a Jesús, Juan vio a Jesús. Pero en cualquier caso, la resurrección es real. Ellos no le reconocen, pero caminan a su lado. Y entonces Él les pregunta, ¿no? ¿De qué vais hablando que estáis tan tristes? Y bueno, pues el que ya se ve que Jesús pues, lo percibe al instante, ¿no? Y dice, bueno, pues la ceguera de estos hombres pues, es producida por la tristeza, ¿no? Y es que hemos de ser conscientes y pedírselo al Señor, ¿no? Que la alegría que estamos celebrando con la Pascua de la Resurrección es una alegría sobrenatural, no es una alegría pasajera, no es una alegría que da pues, el disfrutar de una tarde en el parque de atracciones, ni es una alegría que da el ver cómo el Atlético de Madrid gana al Liverpool, no, es una alegría mucho más profunda, la alegría del que se sabe eternamente amado, la alegría del que sabe que le espera un destino, no solo el destino final después de esta vida, sino un destino aquí en esta vida, un horizonte apasionante, ¿no? Efectivamente habrá dificultades, pero apasionante porque Cristo resucitado vive a su lado.
es una alegría que inunda el corazón, ¿no? O sea, que me hace descubrir que la felicidad es posible, porque Cristo ha resucitado. Es la alegría del que se sabe enfrentar a toda situación complicada, pues con una paz que viene de Dios. Es algo que a mí me impresiona y me maravilla verlo pues en películas de Roberto Benigni, ¿no? Siempre las recomendaré. La vida es bella, El tigre y la nieve, como el protagonista, que es el mismo, Roberto Benigni, pues transmite esa alegría. La alegría del que sabe que da igual la dificultad que tengas enfrente, que puedes enfrentarte a ella de una manera nueva. Porque aunque en el camino encontremos sufrimiento y muerte, sabemos, porque Cristo vive y ha resucitado, que el sufrimiento no tiene la última palabra, que la muerte no tiene la última palabra, que en el sufrimiento puedo amar, que en el sufrimiento puedo descubrir la felicidad y que en la muerte no es otra cosa que la puerta a esa vida eterna para la cual he sido creado. Bueno, en cualquier caso es una extraña pregunta. ¿De qué vais hablando? ¿No? Y los discípulos estos alucinan. Pero bueno, ¿y este señor de dónde viene? ¿No? Esto es como, ¿no? O sea, parece que acaba de llegar de Marte por lo menos, ¿no? Si por el camino que lleva viene de Jerusalén, ¿cómo que por qué vamos tristes? Pero este no se ha enterado de qué ha pasado. Es como si en pleno, no sé, si en pleno bombardeo de tu ciudad, pues ves a la gente llorando, triste, y preguntas, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué lloráis? ¿Por qué estáis tristes? Pero el caso es que, bueno, pues debió de parecerles un forastero por lo menos sincero, ¿no? Y entonces le contestan con otra pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Que vienes de Jerusalén y no conoces lo que ha ocurrido ahí? O sea, realmente, ¿nos lo preguntas en serio? ¿Que por qué estamos tristes? Pero tú, ¿no? Y a lo mejor incluso uno podría pensar, y los discípulos, pues podrían haber pensado, bueno, desconfiar de esta persona, ¿no? Y de si me pregunta eso es porque a lo mejor es uno de ellos, de los enemigos. A lo mejor es un amigo de los fariseos. Pero en cualquier caso, no se lo... Bueno, pues no parece por el tono de la conversación que desconfíen de él. Y entonces le contestan lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, y cómo lo entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados para que fuese condenado a muerte y crucificado. Es curioso que no se atreven a calificar de mala manera a los culpables, ¿no? A lo mejor, pues, la desesperanza había llegado hasta tal punto que incluso habían pensado, bueno, a lo mejor lo de Jesús, a lo mejor realmente fue un engaño, ¿no? Porque no califican negativamente a los verdugos, ¿no? Y acto seguido empieza a decir pues lo que hemos escuchado en el Evangelio de la misa de hoy, ¿no? Es verdad que algunas de nuestras mujeres se han sobresaltado diciendo que han visto ángeles, apariciones, no saben muy bien que si dicen que Jesús ha resucitado, pero ya se ve que no se lo creyó nadie. Todo el escepticismo, incluso pues podríamos decir el machismo, aparecen en estas líneas. Es que el pueblo judío pues era un pueblo donde pues de las mujeres no se fiaba nadie. La palabra de una mujer no valía para nada. Para nada. Si aparecía María Magdalena diciendo que Jesús ha resucitado, pues de primeras la gente decía, bueno, ya está esta mujer, y encima con la reputación que tiene o que ha tenido, ¿no? Y es curioso porque al final, si uno sigue el Evangelio, el anuncio de la resurrección de Cristo lo dan las mujeres. Es como si Dios se riera del criterio humano. ¿Que tú no das valor al testimonio de las mujeres? Pues tú te enterarás de la mayor noticia que ha acontecido en la historia a través de una mujer. Es como si Dios se riera del modo de proceder de los hombres. No es Dios el que tiene que pasar por nuestro aro. No es Dios el que tiene que tomar los caminos que nosotros ponemos para hacer de la información una información creíble.
si no, Él va a cambiar los modos de hacer. El caso es que estos dos discípulos no han tenido paciencia. Se han dejado llevar por la tristeza. No han esperado a ver qué pasaba. Y entonces ese forastero es clarísimo, ¿no? Pero qué torpes para comprender. Y qué cerrados estáis para creer lo que dijeron los profetas. Y empieza, dice el Evangelio que hemos escuchado, a explicarles las Sagradas Escrituras. ¿No era preciso que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y desde Moisés lo empieza a explicar todo. Y de repente, esa voz que explica empieza a calmar sus corazones y empiezan a calmar sus mentes. Ya no se ven atacados. Ahora ese forastero lo que hace es, al contrario, ¿no? Darles luz. Esa palabra les da luz. Ellos se creían que conocían de carrerilla todo, pero no conocían nada. Y entonces, efectivamente, empieza a renacer la esperanza. Cuando se paran a escuchar al que es la palabra, a Jesús, empieza a nacer en ellos la esperanza. Y de esa esperanza, la alegría. Y es que, fijaos, el que huye de Cristo no conoce la alegría. El que huye de Dios no conoce la alegría de la resurrección. Los discípulos, ante la muerte de Cristo en la cruz, estos discípulos de Emaús huyen. Y al huir de Él, caen en la tristeza. Y la tristeza les lleva a una vida de acogotamiento, a una vida de desesperanza, a una vida de desánimo. Esa tristeza que a veces es como atrayente, que a veces es como, bueno, pues esa autocompasión de decir, no, pues se han olvidado de mí. Y en definitiva es uno que huye. Y es Cristo el que corre detrás de ellos para con su palabra y con su presencia iluminarles y atraerles a la alegría. Siempre ha sido así y con nosotros también. Es Cristo el que corre detrás de nosotros para decirme, es que no entiendes, párate en el camino, escúchame, deja que mi palabra toque tu corazón, acércate a mí. Y entonces, dice el Evangelio de los discípulos de Emaús, que en el camino celebraron la Santa Misa, la fracción del pan. Y entonces de repente se les abren los ojos. Y entonces ya no ven al forastero. Pero se dice el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? Era Jesús, realmente ha resucitado. Y le hemos conocido en la oración, en escuchar la palabra. Le hemos conocido en la Eucaristía. Y entonces vuelven corriendo a Jerusalén. Porque en esta vida, quien sabe parar en el camino, mirar a Dios y escuchar con el corazón abierto, quien corre en esta vida hacia Jesús, se da de bruces con el misterio y con la alegría de que Cristo vive, Cristo ha resucitado. Por eso nosotros, Señor, y te lo pido, aleja de mí todo pensamiento de tristeza, aleja de mí todo pensamiento de derrota, aleja de mí todo pensamiento de pesimismo, porque yo lo que quiero que inunde mi corazón e inunde mi mente es la certeza y la verdad de que tú has resucitado, de que tú me has prometido una vida nueva, que esa vida nueva consiste en empezar a vivir esta vida aquí en la tierra a tu lado, amando y buscando entregarme como tú me has enseñado a amar y a entregarme, y que te tengo a ti, de que tú estás vivo y que tú vives a mi lado, y de que contigo esa vida plena aquí en la tierra la voy a alcanzar, porque tú la has alcanzado para mí. El que niega la muerte en esta vida, el que niega el dolor, el que niega su propio pecado, pensando que así será más feliz, no conoce el poder y la alegría de Cristo resucitado. El que sabe
que la muerte, el dolor y el pecado no tiene la última palabra, descubre la alegría de saber que Cristo, que es luz, iluminará esa muerte con la vida eterna. No tengo miedo a la muerte, porque sé que Cristo ha hecho de la muerte una puerta a una vida más grande. Por tanto, no tengo miedo de perder. Cuando voy a amar, cuando voy a ser generoso, cuando me entrego a los demás, cuando pongo mi vida al servicio de los demás, no tengo miedo de perder, porque sé que hay una felicidad, una plenitud en ese servicio, en esa entrega, en esa generosidad. No tengo miedo al sufrimiento, ni al que me pueda venir por la vida, ni al que me puedan provocar, porque sé que en el sufrimiento me encuentro con Cristo, con el amor de Dios. Y no podemos tener miedo al pecado. No quiero, Señor, tener miedo a reconocer mi pecado, porque sé que si lo reconozco y acudo a ti arrepentido, tú no solo me vas a perdonar, sino que tu gracia va a purificar mi corazón. Qué maravilla es la alegría de la resurrección. Hay que pedírselo al Señor. Señor, yo quiero que esa alegría defina mi vida, defina mis actos. Yo quiero que esa alegría me inunde de tal manera que infunde en mí generosidad, entrega de la vida, unirme a ti en esas cruces concretas de cada día, con una sonrisa. Yo quiero que mi vida y mis actos, mis palabras, sean, canal para que tú transmitas tu luz a otras personas. La alegría de la resurrección nació en esos discípulos que huían y volvieron corriendo y se encontraron con los apóstoles y compartieron la alegría. En verdad Cristo ha resucitado. Y probablemente se unieran a ellos y fueran a Galilea, porque María Magdalena lo dijo. Ha dicho el Señor que Él ha resucitado. Id a Galilea, allí os verá. La Galilea es el lugar del encuentro con el Señor. Lugar del encuentro en la oración, lugar del encuentro en el trabajo hecho por amor, lugar del encuentro en los actos de servicio en casa, lugar del encuentro en la Eucaristía. Ahí, día tras día, Señor, en todo lo que hago en mis días me quiero encontrar contigo, en la particular Galilea de mi vida, para vivir contigo, que has resucitado, para conocer a Cristo vivo resucitado, para dejar, Señor, que hagas de mi vida aquí en la tierra una vida resucitada. Te doy gracias, Señor, por todos estos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.